canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, se quejó este sábado de que la comunidad internacional interpretó, según él, erróneamente la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente para asumir algunas facultades legislativas. En un encuentro con integrantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, Arreaza dijo que quienes dicen que la Asamblea Nacional fue disuelta están publicando una noticia falsa. El día de ayer, la Asamblea Nacional no asistió, su directiva no asistió, desconoció la convocatoria, no atendió la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y bueno, comenzó la campaña mediática internacional, las solidaridades automáticas, que más que el fake news, ese que denuncia incluso el propio presidente Donald Trump y que viene de las agencias de noticias, de los canales de noticias internacionales, en este caso vino de las cancillerías de algunos países europeos o de nuestra América, donde de manera absolutamente falaz indican que el poder legislativo venezolano fue disuelto por la Asamblea Nacional Constituyente. Es la Asamblea Nacional Constituyente la que no reconoce, es la Asamblea Nacional, el poder legislativo venezolano, el que no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, sí, como dice Arreaza, la Asamblea Nacional no fue disuelta, pero le han quitado su poder principal, que es legislar. Entonces, ¿qué tipo de órgano es ahora? ¿De qué sirve un parlamento que no puede aprobar leyes? Es lo que se pregunta la comunidad internacional y lo que han criticado cancilleres de varios países de la región. Por su parte, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, rechazó este sábado el decreto que los diputados calificaron como una usurpación de la soberanía popular. Ahí estaba Freddy Guevara rompiendo el documento y era la primera vez que se reunía el Parlamento tras el decreto de la Constituyente que le retira la facultad de legislar. El viernes por la noche tuve la oportunidad de entrevistar en Panorama Mundial precisamente al vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana, el diputado Freddy Guevara. Ahí está la escena una vez más donde rompe el documento y empecé la entrevista preguntándole si para él el decreto de la Constituyente representa una disolución o no. Lo que ellos pretenden hacer es disolver el Parlamento. La decisión que ellos tomaron, si existiese esa constituyente y tuviese realmente de alguna manera legalidad y constitucionalidad, sin lugar a dudas implicaría la disolución del Parlamento. ¿Por qué razón? Bueno, ellos están aplicando el mismo modelo que tiene existiendo de forma dictatorial en Venezuela desde hace bastante tiempo. La primera oportunidad fue cuando se le ganó la alcaldía metropolitana, que es la alcaldía de la capital de la República, lo ganó Antonio Ledesma, y el régimen agarró, creó una instancia paralela, despojó de recursos y de competencia a la alcaldía metropolitana electa por el pueblo y designó a dedo a otro, para luego tomarle el espacio y luego meter preso al alcalde. Es decir, esto es un proceso que es una especie de rebanadora, en la que van cortando poco a poco para tratar de disminuir el impacto político que tuviese una arremetida de esta naturaleza. Y ahí entra la pregunta, diputado. En el caso venezolano esto ya no tiene sentido. Ahí entra la pregunta, ¿sí? Diputado. Entonces, ¿qué atribuciones les quedan a ustedes? Nosotros tenemos todas las atribuciones que están en la Constitución. Ahora bien, Venezuela forma parte, Venezuela ahorita está secuestrada por un Estado forajido y delincuencial que no acata las decisiones de la Asamblea Nacional que están en ellas. Por lo tanto, hoy en Venezuela no hay Estado de Derecho y todas las competencias que nosotros tenemos solamente son reconocidas a nivel internacional y por la población, pero no así por el Ejecutivo ni el Poder Judicial, que es quien debería someterse a el Poder Legislativo, que somos los que creamos las leyes y quienes constitucionalmente estamos en funciones de control político. Bien, entonces, la parte práctica de esto, ¿ustedes van a seguir sesionando? ¿Se les va a seguir pagando? ¿Siguen siendo ustedes receptores de beneficios del gobierno de Venezuela? ¿Cómo funciona esto en la práctica? Nosotros tenemos más de un año que ninguno de los parlamentarios recibe ningún tipo de sueldo y que no es, el presupuesto y la operatividad no está condicionado por la Asamblea Nacional. Esto no es nuevo, esto lo intentaron también hacer ellos a principios de este año con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que generó todas las protestas y que producto de eso tuvieron que retrocederla. Ahora hicieron un nuevo intento, dado que lo del Tribunal Supremo de Justicia les fracasó, ahora se buscan esta medida que va a ser inútil, porque esa medida solamente puede tener dos objetivos. Uno, pretender que nosotros nos vamos a doblegar ante ellos, cosa que ya hoy dejamos claro que no haremos, porque ni reconocemos nosotros ni la comunidad internacional, ni esa instancia, ni ninguna decisión que eso genere. Y en segundo lugar, pudiera pretender ellos tratar de conseguir financiamiento internacional que la Asamblea Nacional les ha negado por ser corrupto y por no estar sujeto a la Constitución, cosa que también les va a fallar porque no tienen ningún tipo de reconocimiento internacional. El mundo ha dejado claro, todo el hemisferio occidental,
todo lo que es Latinoamérica, Europa, etcétera, declaran que desconocen la Asamblea Nacional Constituyente y que reconocen la Asamblea Nacional. Ahora bien, esta medida sumamente grave refleja claramente que ellos desean, que ellos intentarán disolver el Parlamento, y ellos lo intentarán porque no ocurrirá, dado que nosotros, los parlamentarios de Venezuela, estamos firmes con la defensa de la Constitución y de nuestro pueblo. Nos han decidido abandonar su país huyendo de la crisis para refugiarse en la vecina Colombia. La noche del viernes se les unió una pareja que no puede pasar desapercibida. Se trata de Luisa Ortega Díaz, la ex fiscal general de Venezuela, y Germán Ferrer, su esposo y diputado chavista. Ambos habían roto filas recientemente con el chavismo, criticando decisiones del presidente Nicolás Maduro y su entorno. Fernando Ramos está en Bogotá con detalles de cómo llegó esta notable pareja venezolana a la capital colombiana. ¿Qué tal, Fernando? Te saludo. Adelante con el informe, por favor. Hola, ¿qué tal, Rafael? Así es, hemos estado consultando con funcionarios de la Presidencia de la República, de la Cancillería, de Migración Colombia, y solo se han remitido al comunicado que fue difundido, donde se reconoce, donde aceptan que la fiscal Luisa Ortega, su esposo, el diputado opositor Germán Ferrer, también la jefa de despacho Yoconda González y el fiscal anticorrupción Arturo Vilar, llegaron a las 3:30 de la tarde de este viernes al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de una travesía bastante extensa, Rafael. Fue inicialmente en lancha desde la península de Paraguaná, en la frontera con la Guajira colombiana. De allí fueron hacia Aruba en lancha. Allí tomaron un vuelo charter que los trajo finalmente a la capital colombiana. No se sabe el sitio exacto en donde está la fiscal Ortega con las otras tres personas. Tampoco se ha confirmado si van a pedir asilo político o una solicitud de refugio, o si simplemente van a estar en Colombia como es un país de tránsito hacia otro en la región. Lo cierto es que la fiscal Ortega este viernes, antes de tomar la decisión de venir a Bogotá, mandó un video a la cumbre de procuradores y también de fiscales en Puebla, México, en donde daba a entender presuntos vínculos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el escándalo de la constructora Odebrecht. Así que aquí en Colombia los círculos políticos han reaccionado pidiendo al gobierno que se les dé apoyo y también están diciendo que se les deben garantizar todos sus derechos. Por lo pronto, Rafael, no se conocen imágenes de su llegada y tampoco el sitio exacto en donde están en la capital colombiana, Rafael. Sí, tampoco se ha pronunciado. Fernando Ramos reportando en vivo desde Bogotá. Gracias por el informe, Fernando. Hasta la próxima. Una noticia sobre Venezuela que le dio la vuelta al mundo a principios del mes fue la decisión de un ex capitán venezolano de tomar por asalto el fuerte militar de Paramacay, cerca de Valencia, estado Carabobo. Tras el asalto, Juan Caguaripano grabó un video que se volvió viral en redes sociales declarándose en rebeldía. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, informó 5 días después del asalto de Caguaripano, quien había sido capturado. ¿Dónde se encuentra Caguaripano en estos momentos? No se sabe con certeza. Nos enlazamos inmediatamente a Caracas, donde se encuentra Irene Olazo de Caguaripano, esposa del ex capitán de la Guardia Nacional, Juan Caguaripano. Bienvenida, Irene, a Mirador Mundial. Gracias por el contacto, gracias por estar con nosotros, sobre todo en este momento tan difícil con su familia. Repito la pregunta que acabo de hacer hace un momento. ¿Sabe usted dónde se encuentra su esposo en este momento? Sí, buenas tardes. Gracias a ustedes, Rafael, por esta oportunidad. Mi esposo ya lleva 8 días detenidos. Tribunales militares nos informaron que estaba recluido en el DGCIN, que es la División General de Contrainteligencia Militar, pero aún así no hemos podido tener acceso a él, no hemos podido hablar con él no se ha podido comunicar con nosotros, sus familiares y los abogados. ¿Desde cuándo no lo ve a su esposo, Irene? ¿Cuánto tiempo tiene de no verlo? Desde el año 2014, que él se declara en rebeldía contra el gobierno venezolano y se va a la clandestinidad a luchar por la libertad del país. Entonces, ¿eso sugiere que durante los últimos 3 años ha estado viviendo su esposo en la clandestinidad? Así es, estuvo 3 años en la clandestinidad hasta ese día que apareció en el video y en la toma del fuerte Paramacay. ¿Tiene alguna noticia, Irene, de en qué condición se encuentra su esposo en estos momentos? No tengo ninguna información concreta. Lamentablemente el día de ayer corrió por las redes que estaba siendo trasladado del DGCIN a un sector llamado Filas de Maricha en Caracas, a un centro de torturas, en donde ya las torturas físicas no le habían sido suficientes para tomar una confesión. Incluso se estaba hablando de que se le iba a inyectar tiopentato de sodio, que es lo que llaman el suero de la verdad.
Eso es una sustancia química que además está señalado por los derechos humanos internacionales como un método de tortura química. Me imagino, Irene, que en algún momento, hace 3 años, que me dice que fue la última vez que lo vio, tuvo una conversación con su marido y él le dijo, esto es lo que voy a hacer, voy a declararme en rebeldía y esto es lo que va a pasar. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué le dijo su esposo? Que Dios le había puesto a él un uniforme para poder defender una patria de un país que él juró defender, y al ver que se estaba rompiendo el hilo constitucional en Venezuela, él decidió salirse de las Fuerzas Armadas y luchar entonces por la restitución del hilo constitucional que a partir de ese momento estaba ya rompiéndose en Venezuela. ¿Le dijo que iba a encabezar un golpe de Estado en ese momento o no? No, jamás. Su movimiento siempre ha sido un movimiento cívico-militar, está totalmente en contra de los golpes de Estado, simplemente quiere como militar restituir el hilo institucional en Venezuela. Y ahora en este momento, ¿cuál es su preocupación, no solamente por usted, sino por toda su familia? Porque entiendo que tienen hijos, ¿no? Sí, tenemos una nena de 3 años y medio, y mi mayor preocupación es nuestra integridad física, tanto la de mi esposo, que está siendo sujeto a torturas, como la mía, la de mi hija y de los padres de mi esposo. El padre de mi esposo ha tenido visitas de personas, de civiles, quienes dicen que son funcionarios, presencian en sus casas. Mi hija hace 3 años, cuando él se produce en rebeldía, fue sujeto a un intento de sustracción, es decir, un intento de secuestro por parte de los funcionarios, y aumenta muchísimo el temor, ya que el día de ayer fue detenida y desaparecida la esposa de un teniente que ellos dicen que estaba integrado también en lo que se llamó la Operación David. Esta chica se llama Gabriela Gómez, sus familiares la están buscando desesperadamente, ella está desaparecida, y nosotros, la familia de Juan Carlos Caguaripano, tememos porque a nosotros nos pase lo mismo, que seamos detenidas y desaparecidas para que no sean utilizados nuestras personas como medida de presión, ya que el capitán aparentemente en las torturas no ha dicho lo que ellos quieren obtener. Irene, ya para terminar, me imagino que dar la cara públicamente y hablar sobre esto no ha sido una decisión fácil para usted. ¿Cuál es su motivación principal? ¿Qué es lo que quiere usted que sepa el mundo? Porque esta entrevista se está viendo en toda América Latina. Bueno, primero lo hago por mi hija, porque mi hija tiene que saber que su padre ha sido un hombre valiente, un hombre de honor, y ha sido una persona capaz de dejarlo todo a un lado con tal de obtener la libertad de su país y de hacer cumplir la Constitución. Creo que él lo único que quiere es la restitución del hilo constitucional en Venezuela y que en Venezuela haya democracia. Siempre me dijo, y que esto quede mensaje para el mundo, tengo un uniforme y en un futuro quiero ver a mi hija a los ojos y decir que hice algo por mi país. Si muero en el intento, por lo menos lo hice, pero no puedo verla en los ojos a futuro a sabiendas de que no hice nada. Irene Olazo de Caguaripano, esposa del excapitán de la Guardia Nacional de Venezuela, Juan Caguaripano, nos acompañaba en vivo desde Caracas. Gracias, Irene.